Entonces, buenas tardes con todos, todas, todos. Es un gusto otra vez intentar hacer esta charla sobre el blockchain. Primero quisiera decir que esta charla sí va a ser grabado y vamos a publicar en YouTube después. Entonces, sí necesitan evitar esta. No es visible, no son visibles sus nombres. Pero si hacen preguntas, por ejemplo, estas preguntas sí van a estar en YouTube después publicado. Um, también, si tienen preguntas, ponles en el chat y podemos abordarles después. Y sin nada más, yo creo que vamos a arrancar. Déjame solo compartir mi presentación. Primero, soy Olavini, si no lo conoces. Soy el director técnico de Centro de Autonomía Digital y también soy el director técnico de Seguridad Digital Ecuador, que es una empresa que da servicios de seguridad digital. Um, Hoy vamos a hablar sobre el blockchain y porque yo, desde mi perspectiva, pienso que blockchain no es la solución. No siempre, al menos. Es claro, es un título un poquito extremo, pero mi perspectiva es más o menos que en 99% de los casos no deberían utilizar el blockchain. Yo voy a explicar por qué en esta charla. Pero para entender por qué es también importante empezar a entender qué es el blockchain antes de hablar por qué puede ser un problema o no correcto. Yo tengo muchos años de experiencia de software libre, también tengo mucha experiencia con criptografía y mucha experiencia con ciberseguridad. Y en verdad esta charla va a ser una combinación de todas las experiencias, porque mi perspectiva sobre el blockchain viene de todos estos ámbitos. Bueno, entonces, en esta charla vamos a hablar, perdón, si tienen interés en seguridad digital Ecuador, hacemos pruebas de penetración, auditorías de seguridad, respuesta de incidentes, incluso SOC virtual. Pueden encontrar más información en el sitio web que voy a publicar después. Eh, en esta charla va a haber opiniones fuertes. No hay manera de evitarlo. Y lo que pasó es que hace unos meses estuvimos en la Politécnica haciendo una charla, un panel sobre blockchain y yo fui el único que en verdad tuve una opinión un poquito contrario. Y yo creo que porque hay tan mucho hype sobre el tema de blockchain, yo siento que tengo la responsabilidad y también poner un poquito de anti-hype. Pero sí tengo razones por mis opiniones, no solo son opiniones desde cero. Entonces, en esta charla vamos a hablar sobre qué es el blockchain y qué necesita el blockchain para funcionar. Y después vamos a hablar por qué cuando no deberías utilizar el blockchain y por qué hay tan mucho hype sobre el tema. Entonces, empezando con qué es el blockchain. Ahora, ¿cómo pueden ver? Blockchain está compuesto de dos palabras, block y chain, una cadena de bloques. Y como van a ver, la implementación en verdad es muy cerca de esta descripción. Es una descripción muy descriptiva. Ah, en general, para escribir o describir qué es el blockchain, es una combinación de diferentes tipos de tecnología. Uno es algo que se llama árboles de Merkle y otra es algo que se llama pruebas de trabajo. Y no son tecnologías nuevas. En verdad, los árboles de Merkle fueron diseñados en las 70s y pruebas de trabajo vienen de las 90s. Y después, en 2007, 2008, Satoshi Nakamoto combinó los dos tipos de tecnologías para crear el Bitcoin, que fue el primer uso de blockchain. Después, hay diferentes variaciones que no necesariamente utilizan exactamente los mismos tipos de tecnologías, pero
el funcionamiento en verdad es muy similar en todas las diferentes variaciones. Para simplificar esto un poquito, voy a basarme en esta explicación específica de árboles de Merkle y prueba de trabajo. Casi todo va a ser lo mismo para otras combinaciones, otras variaciones. Ya, árboles de Merkle es una tecnología criptográfica que está basado en la idea que tú tienes nodos y después tienes enlaces entre estos nodos. Si tú tienes experiencia en ciencia de computación, ya han trabajado con árboles desde la perspectiva de ciencia de computación y árboles de Merkle son lo mismo. Tú tienes nodos que tienen uno o más padres y estos son los enlaces entre los nodos. Los enlaces son unidireccionales, entonces un nodo siempre va a apuntar a otro nodo, pero no en la otra dirección. Ahora, cada nodo tiene datos y cada nodo tiene un hash. Este hash va a ser compuesto del hash de los datos y los hashes de los padres. Y si hay más de un padre, va a ser compuesto de los hashes de todos los padres. En este ejemplo que tengo aquí, tú tienes dos padres, P1, P2. Y entonces el hash para un nodo va a ser el hash de los datos compuesto con los hashes de padres. Esta parece quizás muy fácil, pero es muy profundo, porque lo que significa es que tú puedes verificar el entero árbol con un hash. Esto significa que si hay un cambio en cualquier parte de los datos, todos los hashes van a cambiar y esto significa que solo necesitas acordar un hash y después puedes verificar si ha cambiado el árbol o no, solo calculando este hash. Entonces, un árbol de Merkle siempre va a tener un nodo de raíz y en cada momento este nodo de raíz, tú puedes tomar el hash de este nodo y va a ser una representación de todo el árbol. Ahora, para agregar más datos, necesitas agregar un nodo nuevo. Entonces, en árboles de Merkle no hacemos cambios, solo agregamos nodos. Entonces, para agregar un nodo, puedes, por ejemplo, crear el nodo y hacer un enlace al nodo de raíz anterior y el nodo nuevo va a ser el raíz nuevo. Si tienen experiencia como de programación, quizás pueden ver que esto es muy similar a una tecnología que ya existe, que es Git, que utilizamos como un sistema de control de versiones. Git funciona en totalmente esta manera. La única diferencia aquí es que la tecnología que existe para los diferentes hashes, pero Git es un árbol de Merkle, pero no es un blockchain. Árboles de Merkle, los datos no van a cambiar. Nunca cambian, solo agregas datos. Y esto significa que un hash de verificación sigue siendo válido y esto significa también que si tú tienes un hash de verificación para un nodo que no es el raíz, va a seguir siendo válido en todo el tiempo. Esto es algo que en criptografía hablamos sobre como un append-only data structure, una estructura de datos que solo puedes agregar, pero no puedes cambiar. Y como mencioné, Git es un ejemplo de este tipo de cosa. Esta es la razón por qué en Git es muy malo hacer cambios del repositorio, porque un cambio va a cambiar todos los hashes en todo el repositorio. Quizás necesitamos tomar un paso atrás. Quizás hay alguien aquí que no sabe qué es un hash. Entonces, solo para clarificar qué es un hash y por qué es importante, es una función matemática. Esta función siempre genera el mismo resultado para el mismo parámetro. Entonces, si tú haces hash para la cadena hello, siempre va a ser lo mismo. Y este va a ser un número que tiene un límite en tamaño. Pero lo que es importante aquí es que genera diferentes valores para diferentes parámetros. Entonces, el hash de hello no va a ser lo mismo como el hash de help. Y esta siempre va a ser el caso. Muchas veces utilizamos hashes que tienen 128 bits o 256 bits.
Pero lo que es importante es que tiene esta característica que cambia para cada uno de los parámetros y es difícil encontrar situaciones donde los parámetros, diferentes parámetros generan el mismo hash. Tú puedes dar cualquier dato como parámetro, con cualquier tamaño. Y el valor hash siempre va a tener el mismo tamaño como mencioné. El valor hash tampoco es predecible y es difícil encontrar colisiones. Solo con estos parámetros, con estas características, es suficiente para crear cosas muy interesantes. Y en el caso del árbol de Merkle, tú puedes utilizar el hash para tener una estructura de datos que puede ser verificado muy fácilmente. Ahora, una prueba de trabajo es más o menos lo que suena. Es una prueba que tú has hecho algún tipo de trabajo. Puede ser como un reto, por ejemplo. Yo puedo pedirte, ok, por favor, encuentra un parámetro para una función hash que genera un valor que empieza con 8 ceros. Entonces, esto es algo que es difícil hacer porque no hay manera matemática para encontrar este valor. La única manera de encontrar este valor y solucionar el reto es buscar todas las posibilidades. La única manera es hacer un ataque de fuerza bruta para buscar las posibilidades. Después, puedes verificarlo muy fácilmente. Si alguien te da un valor y tú haces el hash, es muy fácil, muy rápido verificar si cumple con el reto o no. Pero es muy difícil encontrarlo y la única manera de encontrarlo es en verdad hacer el trabajo. Esta suena un poquito raro, pero puede ser una manera, por ejemplo, hay una idea en las 90s, hubo una idea para evitar spam y correos electrónicos no deseados. Y la idea fue que cada vez que mandas un correo necesitas hacer una prueba de trabajo de una cantidad que significa que tu computadora necesita hacer quizás 1 segundo o 2 segundos de trabajo para mandar un correo electrónico. Tú puedes poner esta información al dentro del correo electrónico y para el recipiente va a ser fácil verificar que en verdad tú hiciste el trabajo, pero para el remitente va a ser difícil evitar hacer la prueba de trabajo. Y para las personas que mandan spam, ellos quieren mandar millones de correos electrónicos cada segundo, pero si necesitan hacer 1 o 2 segundos de trabajo, cada correo electrónico va a generar suficiente costo para que no, en verdad, vale la pena hacer spam. Lastimosamente, nadie implementó esta idea, pero todavía sigue siendo una idea interesante y muestra dónde una prueba de trabajo puede ser interesante. Ahora, Bitcoin fue el primer blockchain y justo como mencioné, un bloque tiene datos y tiene el hash del bloque anterior. Y esta hash es lo que hace que es una cadena. Los datos en general van a ser transacciones. Y estoy seguro que han escuchado sobre el tema de minería de Bitcoin o minería de criptomoneda. ¿Qué es minería? En verdad, minería de blockchain hace dos diferentes cosas. Primero, verifica las cadenas. Esta verificación va a caminar por todas las cadenas, va a verificar los hashes de todas las cadenas porque hay miles de millones de bloques en el blockchain. Entonces, la verificación de todo esto todavía es un trabajo que toma tiempo. Y también están intentando encontrar valores específicos, proof of work. Ahora, este es lo que es muy interesante con el blockchain. El trabajo de proof of work es lo que generan bitcoins, pero es un efecto al lado a la verificación de las cadenas. Y esta es la combinación que genera la recompensa de Bitcoin. Entonces, los Bitcoins que ganas en minería no es el efecto principal. El efecto principal es la verificación de la cadena. El efecto al lado es que puedes recibir Bitcoins como recompensa.
Pero claro, para los mineros, lo importante es ganar los bitcoins y la verificación de la cadena es el efecto al lado. Entonces, aquí tenemos dos diferentes tipos de incentivos. Los incentivos es la verificación para el resto de los usuarios del blockchain, pero el incentivo para los mineros es ganar Bitcoin. Ahora, ¿qué es una transacción en Bitcoin? En verdad, una transacción solo es una firma electrónica. Cuando tú hablas sobre un wallet, que tú tienes un wallet, no hay Bitcoin en un wallet, no es como funciona. La única cosa que existe en un wallet es en verdad una llave privada. Esta llave privada da acceso a hacer transferencias en el blockchain. Pero los Bitcoins, lo que es interesante es que Bitcoin no existen. No hay una cosa específica que tienes en un wallet con excepción de la llave privada. Entonces, para utilizar sus bitcoins, lo que haces es una transacción. Esta transacción está hecha con una firma electrónica con tu llave privada. Entonces, tú puedes transferir a cualquier wallet que existe. Cada wallet va a publicar una llave pública. Entonces, la dirección de un wallet que tú recibes para hacer una transferencia solo es una llave pública. Y una transferencia es una firma electrónica entre un wallet que tiene los bitcoins y a una llave pública firmado con la llave privada. Los bitcoins en verdad no existen, son un resultado de todas sus transacciones y para saber quién tiene cuál cantidad de bitcoin, necesita seguir todas las transacciones desde el inicio. Esto es cómo funciona. Para saber si alguien tiene bitcoin, puedes empezar con la llave pública y después puedes ver todas las transacciones con este wallet como remitiente o con recipiente. Y con esta vas a saber qué cantidad de Bitcoin tiene esta persona. Ahora, como yo describí, los usuarios no verifican la cadena. Yo puedo en esta computadora que tengo aquí, yo puedo descargar todo el blockchain de Bitcoin y va a ser algunos gigas actualmente, pero yo puedo descargar y tener un wallet en mi computadora sin problemas. Pero no voy a verificar toda la cadena y todas las transacciones porque esta verificación toma mucho tiempo y muchos recursos de computación. Entonces, es muy costoso hacerlo y toma mucho tiempo. Los únicos entidades que verifican el Bitcoin son los mineros. Entonces, los mineros verifican, pero no quieren verificar porque la verificación es costoso en recursos. Verificar gasta muchos recursos de computación. Y esta es la razón por que la moneda Bitcoin es una recompensa. El resto de los usuarios de Bitcoin quiere que hay verificación, porque si no hay verificación es muy fácil hacer fraude y hacer transacciones falsas si no hay verificación. Pero los usuarios de Bitcoin no quieren hacer la verificación porque es costoso. Entonces los usuarios quieren que los mineros lo hacen. Pero la única razón por que los mineros hacen la verificación justo es porque entonces, necesito pensar dónde estuve. Lo que pasa es que los incentivos de blockchain es la razón por que personas piensan malo sobre el uso de blockchain. No piensan bien en los incentivos y si no entiendas los incentivos, no vas a entender cuándo es bueno utilizar el blockchain y cuándo no. ¿Está grabando? Sí. Ok, perdón. Y como mencioné, los incentivos de Bitcoin es que los usuarios quieren que alguien valida la cadena, verifica la cadena, pero ellos no quieren verificar la cadena. Los mineros no quieren verificar la cadena, pero van a hacerlo porque van a ganar Bitcoin como recompensa.
y los usuarios quieren que los mineros lo hagan. Entonces, tenemos Bitcoin, pero ¿qué más puedes hacer con blockchain? Tú puedes utilizarlo como para mandar mensajes. Hay aplicaciones que pueden poner mensajes cifrados en un blockchain. Puedes utilizarlas para identidad digital, poner cosas con valor real, como ejemplo, registros de propiedad. También puedes utilizar contratos inteligentes. Ahora, contratos inteligentes es esta idea que tú puedes poner código al dentro de un blockchain que tiene diferentes tipos de, no sé, condiciones de activación y siempre van a activar bajo diferentes situaciones y pueden hacer cosas como, por ejemplo, hacer transferencias en situaciones predefinidas o hacer otros tipos de cosas. Cualquier cosa que puedes hacer con código, puedes hacer con contratos inteligentes. El blockchain Ethereum es el blockchain que hace más de este tipo de cosas. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer con blockchain, pero la pregunta clave es, ¿debes? Ya. Ok, ahora vamos a ver una pregunta clave. ¿Por qué funcionan la criptomoneda? ¿Por qué es algo que funciona para Bitcoin? Desde la perspectiva de incentivos, primero, en Bitcoin tenemos algo interesante, que es que Bitcoin no tiene valor. El valor solo existe basado en el consenso. Ahora, en el mundo físico tenemos recursos que tienen valor intrínseco. Intrínseco. Am, Hay, no sé, propiedades, por ejemplo, hay dinero físico, otras cosas que tienen valor. Pero hay otras cosas que tienen valor de consenso. Por ejemplo, el valor de oro no tiene nada de ver con la utilidad de oro. El valor de oro sí tiene valor intrínseco, pero el valor exacta está basado más en el valor que pensamos tiene. Am, Criptomoneda solo existe en la imaginación, entonces solo tiene valor basado en el consenso. ¿Y qué pasa si hay problemas con el consenso? Ya, aquí vemos que hay muchos diferentes problemas con blockchain. Primero, hay mucho hype, hay muchas personas que hablan sobre blockchain y tienen muchas expectativas grandes, pero no necesariamente tienen el conocimiento cómo funciona. Como mencioné antes, pensamiento poco claro sobre los incentivos es un problema muy grande. Hay personas que propongan o utilizan en la arquitectura blockchain sin pensar por qué. Y al fin, la falta de entendimiento de la tecnología, no solo los incentivos. Primero, podemos empezar con los contratos inteligentes que mencioné. Desde mi perspectiva, no son tan inteligentes. Un contrato inteligente es código, como mencioné. No hay interpretación de esta. En un contrato normal hay interpretación, hay un acuerdo entre diferentes partes y si hay un desacuerdo, puedes pedir a un juez o un arbitrario a ayudarte con la interpretación. Pero con contratos inteligentes no existe interpretación. Solo es código y va a ejecutar como va a ejecutar cada vez lo mismo. Esto significa que si hay defectos, estos defectos son parte del contrato. Pueden ser usados y hemos visto pérdidas de millones de dólares para defectos en contratos inteligentes. Yo trabajo con código seguro y yo puedo decirte que no sabemos cómo construir software seguro normalmente. Entonces, ¿por qué piensan que podemos hacerlo en contratos inteligentes que tienen mucho más complejidades que software seguro normal? Si no podemos hacerlo en el mundo normal. Entonces, desde mi perspectiva, contratos inteligentes es una idea muy interesante, pero no tenemos la madurez para hacerlo bien. Entonces, me da mucho miedo y yo nunca utilizaría un contrato inteligente ahorita.
Transparencia y privacidad. Muchas veces cuando personas hablan sobre blockchain, dicen que es muy importante tener transparencia, pero también hay muchas personas que hablan sobre la privacidad de blockchain, que no hay la vigilancia del sistema financiero. Pero, ¿cuál quieres? El blockchain no permite los dos en general. No puedes tener los dos. Casi todos los blockchains son transparentes, no son privadas. Bitcoin no es muy privado y este es algo que muchos delincuentes ya saben porque han sido rastreados y denunciados y ahora están en cárcel en diferentes lugares porque Bitcoin no es tan privada. Las transacciones de Bitcoin son públicas. Cualquier persona puede descargar todas las transacciones que existen en Bitcoin. Y esto significa que no es bueno tener este tipo de blockchain para todos los procesos. Por ejemplo, si tú quieres un proceso electoral, no puedes tener transparencia sobre los votos, porque esto significa que los votos no son secretos y privados. Um, este es un problema, porque blockchain en general es mucho más transparente que pensamos y no es muy privado. Hay excepciones, pero en general esta es la realidad. Ahora, hay este ataque famoso que se llama el ataque de 51%. Esto significa que más o menos si la misma entidad puede controlar 51% de los recursos de verificación, esto significa que pueden cambiar el blockchain. Y piensan, porque los recursos de verificación no están distribuidos en todos los usuarios, solo están distribuidos en los mineros. Entonces, si hay 51% de los mineros que trabajan juntos, ellos pueden cambiar las transacciones del blockchain porque tienen los recursos y pueden verificarlo. Porque la cosa es que los usuarios confían en la verificación que hacen los mineros. Hay mineros en China que pueden unirse y tomar control de Bitcoin. Ya existen suficiente poder en China para hacerlo, pero no lo hacen. Y la razón por qué este es el caso es que cuando alguien toma control del Bitcoin, cuando alguien controla 51%, Bitcoin va a perder todo su valor, va a devaluaría todo el Bitcoin a $0. El momento que esta pasa, no va a haber valor en Bitcoin. Va a perder todo su valor. Y esto significa que para los mineros, su incentivo es ganar Bitcoin. Entonces, los mineros quieren tener un Bitcoin con una evaluación alto. Pero si la evaluación baja a 0, van a perder todo. Y esta es la razón por qué no lo hacen. No quieren hacer o tomar control de los 51%, porque los incentivos significa que si toman control, van a perder todo. Es automático. Y esta es la razón por qué criptomoneda funciona desde la perspectiva de incentivos, porque el valor de criptomoneda solo existe en la creencia del valor. Y si hay un ataque de 51%, rompe la creencia y desaparezca. Pero si tú tienes algo que tiene valor intrínseco en el blockchain, como por ejemplo los papeles de propiedad o otras cosas que tienen valor real, significa que un ataque de 51% no va a devaluar las cosas que existen en este blockchain. Entonces, no hay incentivos para no controlar el blockchain. Alguien que pueda tomar control del blockchain puede robar todo. Entonces, desde esta perspectiva, blockchain no funciona si no hay incentivos para protegerlo. Y si hay valor real en un blockchain, hay incentivos para robar estos valores. Y desde esta perspectiva viene la otra pregunta, que es lo de confianza. En blockchain, en Bitcoin, por ejemplo, si tú eres un usuario de blockchain,
tú deberías confiar no en una minera, pero en todos los mineros, que todos de ellos hacen la verificación. Pero en otros casos hay puntos de confianza que no puedes dividir. Entonces, si tú necesitas confiar en alguien, no hay razón para dividir la confianza. Es como en el caso de Ecuador tenemos el CNE. Desde la perspectiva de elecciones, tú no tienes elección. Necesitas confiar en CNE. No puedes dividir esta confianza a otras instituciones. No es posible porque CNE puede controlar los resultados de elecciones. Entonces, confiamos en ellos y que ellos no lo hacen. Pero esto significa que ya existe un punto único de confianza. Entonces, ¿qué es la razón para descentralizar la confianza cuando hay un punto que necesitas confiar? No hay razón. Entonces, en el blockchain solo tiene razón dividir la confianza cuando en verdad es posible dividir la confianza. Otra pregunta desde la perspectiva de problemas es, ¿quiénes verifican? Como hemos visto en Bitcoin, las entidades que verifican tienen un incentivo para hacerlo. Estos son los Bitcoins. Las entidades que verifican necesitan ser independientes para que no pueden controlar algo junto. Y la comunidad necesita tener confianza en el conjunto de las verificaciones. Y algo que es muy importante que muchas veces olvidan, necesitan seguir verificando durante todo el tiempo de vida del blockchain. Si todos los mineros dejan a verificar el blockchain actualmente, va a devaluar la evaluación de Bitcoin también. Entonces, la verificación, las personas que verifican necesitan tener un incentivo para seguir verificando por toda la vida del blockchain. Y si esto no es posible, el blockchain no funciona. Y acuerdan que la verificación necesita recursos de computación. Es costoso para un blockchain grande. Y con criptomoneda el incentivo es la moneda, pero para otros blockchains, ¿qué es el incentivo? Sabemos que necesita existir un incentivo porque si no, no es posible dividir la verificación entre suficientes nodos. Y claro, otra perspectiva es el medio ambiente. El blockchain es una tecnología que gasta muchos recursos naturales. Es una tecnología que es muy costoso y gasta muchos recursos de computación. Yo creo que la última vez que vi, hace un año o 2 años, los recursos solo para verificar Bitcoin fue más o menos el tamaño de un pequeño país desde la perspectiva de electricidad. Entonces, esto es algo que es totalmente terrible desde la perspectiva del medio ambiente y también necesitamos pensar que solo deberíamos utilizar tecnología como blockchain cuando en verdad no hay alternativas. Y solo para hablar un poquito más específico sobre elecciones y votaciones, porque muchas personas hablan sobre blockchain en la tema de elecciones. Yo, como persona con experiencia en criptografía, puedo decir claramente que elecciones digitales son un problema muy difícil. No es un problema que ha sido arreglado o solucionado. En general, no sabemos cómo hacer elecciones digitales. Ningún país en el mundo ha logrado a tener elecciones digitales en una manera segura desde la perspectiva criptográfica. Y agregar blockchain encima de todo esto es algo que en verdad me preocupa mucho. En procesos electorales, las herramientas criptográficas sí pueden ayudar, pero no totalmente. Y como mencioné, la autoridad de elecciones es un punto de confianza. CNE es un punto de confianza. No puedes dividirla. Entonces, ¿dónde están los incentivos?
Pregúntate, ¿quién verifica el blockchain de elecciones? ¿Quién tiene el incentivo? ¿Qué es el incentivo para que verifica? Y estas verificadores son independientes del CNE. Claro que no. Estas respuestas todas las respuestas no han sido pensadas. No sabemos qué hicieron CNE. En 2023 hubo elecciones que dijeron que utilizaron blockchain, pero fichas técnicas no han sido publicadas, entonces no sabemos qué hicieron. Ellos sí publicaron actas para mostrar que no fueron modificados, pero lo que necesita es ver la cadena entre las actas. Y en verdad lo que necesitas es el árbol de Merkle de todo. Y si tú haces solo un árbol de Merkle, puedes hacer algo que se llama snapshots, que significa que los observadores, veedores, pueden tomar un hash en cualquier momento y después regresar y verificar esto. No necesitas un blockchain. Puedes seguir con CNE como el punto central, pero todavía puede permitir verificación independiente de la cadena. Hay herramientas criptográficas que pueden hacer estas cosas, pero no es el blockchain. Entonces, blockchain es una herramienta que está compuesta de otras herramientas criptográficas. Blockchain es una herramienta que tiene requisitos muy específicos y cuando estos requisitos no son cumplidos, no tiene razón utilizar el blockchain. La mayoría de veces deberías utilizar las otras herramientas o incluso hay más herramientas criptográficas que sean más adecuadas. Y la verdad es, en muchas situaciones, simplemente utiliza una base de datos normal porque el blockchain no es la solución. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias para la atención. Pronto vamos a publicar la presentación en nuestro YouTube. Vamos a publicar la información cuando publicamos en nuestras redes. Entonces, síguenos en nuestras redes. Si tienen interés en las soluciones que ofrecemos en seguridad digital, contáctanos en la información que pueden ver en la pantalla. Y ya, muchas gracias para la atención y que tengan un buen resto del día y un buen fin de semana.